Buen día, mi nombre es María Alejandra Aparicio y junto a mis compañeros Diego Matamoros, Lorena Salazar, María Torres y Rocío González vamos a exponer el análisis de caso correspondiente al parcial final de cognitivo-conductual. Primero que todo tenemos los principios evolutivos. Según Torres, Gutiérrez y Martínez, la evolución se entiende como un proceso de variación, selección y retención que explica el cambio como una progresión probabilística en la que solo algunas organizaciones, o en este caso conductas, sobreviven. En este apartado se puede identificar como contextos frecuentes de Ian la comunidad donde vive, su lugar de trabajo y lugares donde recurre constantemente. Como contexto, tenemos igualmente su situación familiar, en especial los momentos que comparte con su hija y con su madre. También se evidencia que el objetivo del consultante se enfoca hacia la evitación de posibles amenazas que lo puedan perjudicar. Acá se observan dos diferentes variaciones respecto a la conducta que puede elegir Ian. Primeramente, el consultante puede atender a las amenazas y así evitar las posibles consecuencias. Sin embargo, dicha decisión produciría efectos colaterales en el área familiar y social, debido a la no aceptación de las ideas y pensamientos de Ian. Y como segunda variación, tenemos que el paciente podría ignorar las amenazas, teniendo presente que tanto él como las personas cercanas podrían salir perjudicadas de las diferentes situaciones que se puedan presentar. Respecto a la selección, Ian decide atender a las amenazas y así evitar las posibles consecuencias que podrían llegar a él o a las personas cercanas. Y aunque la decisión tomada produzca los efectos colaterales mencionados anteriormente, parece ser algo que no llega a afectarlo del todo. En este punto, Ian ha podido interpretar que el evitar o el saber de dichas amenazas ha evitado que algo malo pueda llegar a pasarle, lo cual se podría llegar a interpretar como las consecuencias con valor evolutivo que hacen probable que dichas conductas se mantengan en el futuro. Por último, tenemos la retención. En este apartado, Ian entiende, gracias a las consecuencias con valor evolutivos explicadas anteriormente, que el percatarse de las amenazas y hacer algo al respecto lo mantiene a él y a las personas cercanas a salvo. Es así entonces que al percatarse de algo que pueda llegar a afectarlo, Ian hará todo lo posible por evitar las consecuencias negativas y por ende dicho patrón conductual se mantendrá en un futuro. La psicoterapia analítica funcional es una terapia conductual de tercera generación que está compuesta por psicológicas y tres tipos de conductas clínicas relevantes que vamos a llamar CCR1, CCR2 y CCR3. En cuanto a las reglas, podemos, como dijimos, son cinco. Entre ellas son identificar CCR y clasificarlas según qué tipo son, si son uno, dos o tres, evocar o promover las CCRs, fortalecer las CCRs de tipo 2, identificar conductas del terapeuta que refuerzan las CCRs e identificar relaciones entre las conductas y el cliente y las variables que le evocan. Las conductas clínicas relevantes, en cambio, son conductas verbales o motoras, evidentes o no, que pueden observarse durante la sesión. Constituyen el objetivo del tratamiento y son funcionalmente equivalentes a las conductas que el cliente tiene en su vida cotidiana. Son conductas relevantes del problema que preocupan y molestan al cliente hasta el punto de llevar la consulta y siempre ocurren delante del terapeuta. Las CCR de tipo 1 son conductas de evitación y escape, son problemáticas y provocan sufrimiento. El objetivo de la terapia es disminuirlas ya que se suelen presentar en mayor cantidad cuando comienza la terapia. Suelen ser las que de hecho llevan al sujeto a la consulta. Dentro de estas podemos encontrar el comportamiento furiosamente sospechoso, el escaneo constante del ambiente, eh, el no quitarse las prendas exteriores cuando está en el consultorio, se mantiene el gorro y el abrigo porque por si necesita salir rápido, dice él. Va siempre con lentes y orejeras, ya que dice que los manguitos lo ayudan a mantenerse alerta sobre quién está mirando y qué está pasando. También cuando relata episodios displacenteros, suda y mira fijamente a los ojos del terapeuta. Eh, Cuando alguien llama al teléfono, exige saber quién es y está seguro de que hay personas que lo buscan para dañarlo y que el gobierno trama algo que él sabe y por eso lo persiguen.
Las CCR tipo 2 implican una mejoría o cambio positivo dentro de la sesión. Son adecuadas y adaptativas para el problema del cliente y debemos evocarlas y reforzarlas en sesión. O sea que no suelen ser frecuentes al inicio y a diferencia de la CCR1 cuesta más que salgan naturalmente. En IAM podemos encontrar muy pocas, como dijimos, ya que, bueno, eh, no es común que se presenten estas conductas normalmente. Entre ellas podemos encontrar la mirada penetrante y la voz emotiva al hablar sobre las personas que planean algo en su contra y cuando habla sobre su familia, sobre sus ex esposas y su hija. También cuando le pide ayuda al terapeuta para comprender su problema. Esto pasa porque en su trabajo dijeron que él tenía conductas problemáticas y que en caso de que no las resuelva, lo iban a despedir. Entonces él pide al terapeuta que lo ayude a descubrir qué son esas conductas problemáticas para evitar que lo despidan, obviamente. Y luego también el tercer tipo de conductas que podemos ver es que al principio le costaba mucho hablar sobre sus padres y sus antecedentes familiares, pero después de que el terapeuta insistió varias veces, preguntó varias veces, termina contando y confirmando que su papá tenía problemas de alcohol y que su abuela tenía Alzheimer. Esto más que nada no es sobre las conductas en sí, sino que lo que demuestra es como un avance de la confianza que tiene Ian en el terapeuta, ya que al ser una persona tan desconfiada, tan paranoica y que cree que todos están en su contra, que pueda contar estas cosas tan íntimas al terapeuta y que le diga, que le cuente como que él sabe cosas que el gobierno cree que, él- que puede dañarle, eh, que pueda contar estas cosas sin asumir que él también es parte de ese grupo de gente que busca hacerle daño, es un gran avance. Y bueno, Aguayo y García proponen que cuando surjan este tipo de conductas, el terapeuta las refuerce a través de frases como gracias por compartir esto conmigo, gracias por confiar en mí, espero que sigas abriéndote a mí de esa manera, como para reforzar esa relación de confianza y que él pueda seguir presentando confianza en el terapeuta y no considere que él es otra persona que le va a hacer daño. Y bueno, esto con el fin de que a lo largo él también pueda demostrar estas conductas con otras personas fuera de la terapia. A continuación, tenemos el déficit en repertorios relacionados con la vulnerabilidad. Según Maitland et al., la relación vulnerabilidad-respuesta describe un proceso diádico recíproco en el que el hablante muestra una vulnerabilidad evocada y el oyente responde de manera segura, de aceptación, comprensión y afecto. Hay 3 subrelaciones y se expondrán los déficits presentes en cada una, comenzando con la primera, expresión y reconocimiento emocional. En Ian se notan diversos déficits. Según lo que refiere el terapeuta, no sonreía y casi la mayoría del tiempo estaba serio. No era capaz de discriminar sus emociones porque estaba más interesado en describir sus delirios, dejando de lado lo que sentía y culpando a los demás de sus problemas. También hay una clara evitación experiencial. Evita hablar de sus padres y cuando por fin decide hacerlo, habla de su infancia y de ellos como si fueran situaciones externas a él, sin reconocer sus propias emociones. A continuación está la autorrevelación. Esta autorrevelación está ausente, no habla de sí mismo y tampoco intenta explicar cómo se siente porque le interesa más explicar sus delirios. El hecho de que no hable de sí mismo y de que no se dedique tiempo entra en conflicto con la formación de relaciones como se aprecia en sus matrimonios anteriores. Por último, está pedir. Ian pide ayuda al terapeuta para entender sus problemas. Sin embargo, esta petición no cumple un valor evolutivo y tampoco contribuye al fortalecimiento de ese CR2 característico de FAB. El deseo de Ian de entender sus problemas es debido a que quiere saber el trasfondo de sus delirios. Es por esto que el terapeuta no puede satisfacer esta petición. Terapia de aceptación y compromiso o ACT.
Esta terapia busca que la persona acepte todo aquello que está fuera de su control y que se comprometa a emprender acciones que enriquezcan su vida, es decir, acciones guiadas por todo aquello que la persona realmente valora y considera importante. Encontramos los procesos afectados del estilo de la respuesta. En este se divide en dos. El primero es la evitación experiencial, la cual no debe ser vista como algo malo, ya que le ayuda a la persona a evitar experiencias que representan un peligro en su vida. Esto, en el caso de Ian, se puede observar en primer lugar cuando él menciona que no le importa lo que sucedió con su padre y que al haber crecido en una familia militar era normal que él los golpeara, dando a entender que no debía mostrar ningún sentimiento respecto a la situación. En segundo lugar, Ian utiliza el alcohol como mecanismo para evitar que pensamientos como que es un puto bastardo y que a nadie le importa lo que pase con él ronden por su cabeza, usándolo también para evitar pensar en las peleas con la mamá de Sarah. Por otro lugar, encontramos la fusión cognitiva. Esta ocurre cuando la persona se vuelve uno solo con los pensamientos y las emociones. En el caso se puede observar cómo Ian se ha fusionado con la idea de que el gobierno tiene un plan macabro para destruir al mundo y que asimismo él es el único que conoce esos planes, por lo cual buscan destruirlo y lo espían por medio de diferentes personas, como por ejemplo su primera esposa. También existen los procesos afectados del estilo de respuestas centrados. En este encontramos la atención inflexible, la cual tiene lugar cuando la persona se aferra a su pasado o a su futuro dejando de lado el presente. En el caso se puede evidenciar con la insistencia que tiene Ian sobre lo que pueda llegar a pasarle en un futuro a causa de aquellos que quieren dañarlo y asimismo por medio de conductas como por ejemplo no quitarse sus prendas exteriores cuando asiste a consulta con el fin de estar preparado por si llega a ocurrirle algo. El apego al yo conceptualizado hace referencia a los conceptos que la persona construye sobre sí misma a partir de su historia de vida y sus cualidades. Esto lo podemos ver cuando la persona dice ser de tal manera, empleando frases como yo soy así. En el caso específico de Ian, esto se observa cuando menciona que es una persona estable y uno de los pocos que sabe la verdad, apegándose al concepto que ha construido sobre sí mismo. En cuanto a los procesos afectados del estilo de respuesta comprometida, están en primer lugar los problemas relacionados con valores que ocurren cuando la persona no sabe con claridad qué es aquello que anhela y que le da sentido a su vida. En el caso de Ian se observan tres problemas de este tipo. Primero, la carencia de direcciones valiosas, ya que menciona que se especializó en biología porque parecía lo mejor en ese momento y sin tener claro si eso era realmente importante para él. En segundo lugar, hay una predominancia de appliance, pues de acuerdo a lo expuesto en el caso, Ian se casó por segunda vez, no porque fuera algo valioso para él, sino buscando el reconocimiento de su ex esposa. Y por último, habría una predominancia de tracking problemático, ya que la vida de Ian gira en torno a evitar el daño que el gobierno pueda llegar a hacerle. Por otro lado, se encuentran los problemas relacionados con acciones comprometidas, los cuales tienen lugar cuando la persona no desarrolla patrones de conducta coherentes con aquello que es importante o que realmente valora. En el caso de Ian, la problemática vinculada a la acción es la impulsividad, la cual se puede evidenciar cuando sonaba el teléfono en consulta e Ian exigía saber de inmediato quién estaba llamando, pues el no saber quién era le generaba incertidumbre y lo hacía sentir en peligro. Gracias por su atención.